El desierto del Chaco guardaba un secreto, un dolor tan antiguo como la tierra misma, custodiado por el alma marchita de una mujer y la sombra vigilante de un caballo. Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie imagina que un simple caballo cambiaría el destino de una familia entera. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia que toca el corazón. Te prometo que cuando llegues al final no volverás a ver a los animales igual. El Ara de La Paz Velázquez. Silva, con casi 90 inviernos tallados en su piel, contemplaba el horizonte hirviendo del Chaco paraguayo. Sus ojos, antes color miel, ahora opacos como el polvo que danzaba en el aire, se perdían en la inmensidad de el corazón de la promesa, el rancho familiar que era, al mismo tiempo, su refugio y su celda. El sol, un disco implacable en el cielo de un azul deslumbrante, derramaba un calor que secaba la garganta y agrietaba la tierra, y cada grieta en el suelo de adobe de su humilde casa parecía un reflejo de las cicatrices en su alma. Un murmullo de salmos se desprendía de sus labios agrietados, una oración silenciosa que buscaba alivio en un mundo que parecía haberla olvidado. La brisa, cuando por milagro aparecía, arrastraba consigo el olor penetrante del polvo y el aroma dulce y amargo de las hierbas secas que se aferraban a la vida en medio de la aridez. En ese silencio opresor, solo el zumbido incansable de los insectos y el lamento lejano del viento seco rompían la quietud, como si la propia tierra suspirara de agotamiento. Las manos de El Ara, nudosas y temblorosas, acariciaban el descolorido delantal de su falda rústica, una prenda tan gastada como sus esperanzas, pero que, a pesar de todo, conservaba la dignidad de un pasado labrado con esfuerzo. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol asomara, El Ara ya estaba en pie, su figura encorvada moviéndose con la lentitud ritual de los años. Preparaba su mate con agua de lluvia recolectada, el vapor subiendo como un suspiro en el aire fresco de la madrugada. Era un acto de resistencia, un desafío silencioso a la soledad que la envolvía como un sudario. Su cabello blanco, fino como telarañas, enmarcaba un rostro surcado por profundas arrugas, cada una de ellas un mapa de sufrimientos y silencios guardados. En el centro de la pequeña sala, su altar improvisado, un testimonio de fe inquebrantable, brillaba con la luz tenue de una vela casi consumida. La imagen de Nuestra Señora de La Paz, vestida con un pañuelo de encaje descolorido, parecía observarla con una compasión infinita. El Ara se arrodillaba, sus rodillas crujiendo con la edad, y las palabras de sus súplicas se mezclaban con el olor a cera quemada y a incienso imaginario. Señor, tú ves mi tormento, susurraba. Tú conoces la verdad de mi corazón. Cerca de la casa, casi fundiéndose con la tonalidad de la tierra al atardecer, la silueta imponente de Guardián, el caballo, se erguía como una estatua viviente. Sup, castaño oscuro, casi rojizo, bajo los últimos rayos del sol, resaltaba la mancha blanca en forma de V invertida en su pecho, como un ala que se abría en el crepúsculo. Una pequeña cicatriz en forma de media luna en su pata delantera derecha. Era el único vestigio visible de un pasado misterioso, un sello de su propia resiliencia. El Ara lo miraba, y en su mirada había una comprensión tácita, un reconocimiento de que ese animal no era cualquier animal. El silencio de El Ara no era debilidad, sino un grito ahogado que se elevaba a los cielos, y sus oraciones eran el escudo invisible que la protegía. En la soledad abrumadora del corazón de la promesa, su fe simple y profunda era la única ancla que la mantenía a flote. Al viento, a las paredes de adobe, a la imagen de la Virgen, o simplemente a su propio corazón, El Ara se aferraba a la esperanza, una llama titilante en la oscuridad que amenazaba con consumirla por completo. La rutina de Doña El Ara, en el Corazón de la Promesa, era un bordado de gestos lentos y resignados, una melodía ancestral tejida con la paciencia que solo la tierra y los años pueden enseñar. Cada amanecer la encontraba ya de pie, preparando el mate amargo, el aroma de la yerba mate, mezclándose con el dulzón de la tierra húmeda tras el rocío, un bálsamo para su alma solitaria. Cuidaba de sus pocas gallinas, observándolas escarbar en el patio polvoriento, cada cacareo una nota de vida en aquel vasto silencio, el sonido del viento silbando
por las rendijas de la casa de adobe y el crujido de la puerta vieja, eran sus únicos compañeros sonoros, aparte del croar de las ranas en las noches cálidas, un coro melancólico que venía de los charcos distantes. Su pasado se extendía como un campo seco y vasto, marcado por el dolor de la pérdida. El marido, un ranchero de pocas palabras y fe profunda, partió temprano, dejándole el rancho y la responsabilidad de una vida que se anunciaba ardua. Pero la mayor de sus llagas era la ausencia de Rafael, su único hijo, arrebatado por una enfermedad misteriosa, dejando un vacío que ninguna plegaria logró llenar. La nuera, desamparada y sin rumbo, también se fue, dejando atrás al pequeño Ernesto, un niño de ojos grandes y curiosos, que Hilara acogió con el amor devoto de quien intentaba reconstruir lo que la vida le había quitado. En su soledad, Hilara encontraba refugio en la simplicidad de su fe. El altar improvisado en la sala era el corazón de su casa, un santuario de esperanza, donde las velas se consumían en oraciones silenciosas y pequeños billetes con súplicas reposaban al lado de la imagen de la Virgen. Sus manos, con venas saltadas y manchas seniles, apretaban un rosario de madera gastada, cada cuenta un murmullo, cada Ave María, un eslabón con lo divino. La fe era su brújula, su consuelo, la fuerza invisible que la impedía sucumbir a la desesperación que, a veces, amenazaba con engullirla. En el rincón de la cocina, sobre la estufa de barro, una olla de Hiravi guardaba siempre un poco de caldo, un símbolo de sustento y de la esperanza terca de que días mejores vendrían. Era su manera de mantener encendida la llama de la vida, de recordarse que, a pesar de todo, la vida continuaba y la caridad, aunque solo fuera para sí misma, era un acto de fe. Al lado, un antiguo cuaderno de tapa de cuero guardaba sus pensamientos más íntimos, versículos bíblicos y recetas, sus conversaciones secretas con Dios y con la memoria de los que se fueron. Guardian, el caballo, era más que un animal, era la presencia constante, la sombra protectora que acompañaba a Hilara en sus días y noches. Su trote firme y acompasado era el único sonido que no se mezclaba con el lamento del viento, sino con el propio ritmo del corazón de la anciana. Sus ojos profundos, de un castaño casi negro, parecían entender el dolor y los silencios de Hilara. Un espejo de su propia sabiduría ancestral, se movía con una gracia casi sobrenatural, una inteligencia que trascendía la animalidad, observando cada gesto, cada suspiro. Cuando Hilara se sentaba a la sombra del árbol solitario, rodeada por el calor seco que entraba por las rendijas de la ventana, Guardián se acercaba, rozando el hocico en su mano arrugada, un gesto de cariño silencioso. Ella hablaba con él, desahogaba sus penas y miedos, sintiendo en la presencia del animal una respuesta de paz y comprensión. Él era su confidente mudo, el único ser que realmente la comprendía sin necesidad de palabras, el único que no la juzgaba ni le pedía nada a cambio. La lealtad de Guardián era absoluta, un lazo inquebrantable forjado en el tiempo y en el dolor compartido. Hay quienes susurraban en la región que Guardián era un presente de los ancestros, un alma protectora enviada en respuesta a las plegarias de Hilara, un guardián de su sufrimiento y de su fe. Él era su fuerza invisible, el pilar que, aun sin ella percibirlo, la sostenía y la impedía desmoronarse bajo el peso de su soledad y del dolor que la consumía. La cicatriz en forma de creciente en la pata delantera derecha de Guardián era un recordatorio de su propia historia de superación, un sello de su resistencia. Hilara la acariciaba, sintiendo una conexión profunda con aquel ser que también había enfrentado las adversidades de la vida y había emergido más fuerte. Era como si el dolor de uno reflejara el dolor del otro, while la curation, la resiliencia de Guardián, fuera un presagio de su propia capacidad para continuar para soportar. En medio del paisaje de belleza áspera y aislamiento profundo, el rancho El Corazón de la Promesa era una metáfora viva de la resiliencia y la ruina. Sus paredes de adobe, antes coloridas, ahora descoloridas y con grietas, reflejaban las cicatrices en el alma de Hilara. Pero por dentro, era un santuario emocional y espiritual, un espacio donde la fe y la memoria se entrelazaban, donde la dignidad silenciosa de una mujer se mantenía inquebrantable
observada por la mirada atenta y protectora. De ahí que no era cualquier animal. Así, entre oraciones y la presencia silenciosa de Guardián, el Ara de la Paz Velázquez Silva vivía sus días, esperando pacientemente una justicia que parecía tardar. Cada atardecer, cuando el cielo pintaba tonos dorados sobre el horizonte infinito, ella susurraba a Dios: «Dame fuerzas para soportar». Y el caballo, como si entendiera, soltaba un relincho bajo, un eco de su propia promesa silenciosa de protección. El silencio del rancho Q&T's y el bálsamo. Para él, alma de el Ara, se transformó en una atmósfera densa y opresora con la llegada de Ernesto. Su coche viejo, levantando una nube de polvo sofocante, no anunciaba solo su presencia física, sino la llegada de una sombra que se extendería sobre el corazón de la promesa. Entraba en la casa con un aire de desprecio, los ojos fríos y distantes, barriendo el ambiente como si buscara algo que desvalorizar. Y sus primeras palabras eran siempre exigencias, no saludos, rompiendo la frágil serenidad que el Ara tanto se esforzaba por mantener. Ernesto, el nieto que el Ara había criado con devoción, se había convertido en el Sombra, un hombre consumido por la amargura y por una frialdad calculadora que se manifestaba en cada gesto, en cada mirada. Sus rasgos angulosos y tensos, las ojeras profundas, eran el espejo de un alma perturbada. La bebida, su compañera constante, exacerbaba su impaciencia y la ira contenida que burbujeaba bajo la superficie, lista para explotar en palabras cortantes. Why, a veces. Actos de crueldad velada. El Ara observaba la transformación del niño que amó, sintiendo un dolor que trascendía lo físico, una llaga en el alma que no cicatrizaba. Los intentos de el Ara de mantener la paz eran inútiles, como intentar detener el viento con las manos. Preparaba su comida favorita, hablaba de recuerdos de infancia, le ofrecía lo poco que tenía con la ternura infinita de una abuela. Pero cada gesto de amor parecía alimentar aún más el resentimiento de Ernesto. Con monosílabos, con el desprecio explícito en su tono de voz, o simplemente con el silencio pesado que era, para el Ara, aún más doloroso que cualquier grito. El aire en la casa se volvía más denso cada día que Ernesto permanecía. Guardián, el caballo, en su sabiduría ancestral, percibió el cambio en la atmósfera del rancho. Sus oídos, antes atentos a los sonidos de la naturaleza, ahora se volvían hacia la casa, captando la tensión que emanaba de las paredes de adobe. Relinchaba, bajito, un sonido, casi inaudible, pero cargado de una inquietud que solo el Ara parecía notar. Sus ojos profundos seguían a Ernesto con una vigilancia intensa, como si presintiera la oscuridad que se acercaba y el peligro que se escondía bajo la aparente calma. El comportamiento de Ernesto se revelaba tóxico, una fuente de veneno que se esparcía lentamente. Las humillaciones veladas, las insinuaciones sobre la fragilidad de el Ara, los pequeños hurtos de dinero que desaparecía de la vieja cómoda. Cada acto era un clavo más en el ataúd de la esperanza de la anciana. Sentía la dignidad desvanecerse, pero su paciencia, casi mística, le impedía reaccionar, confrontar al nieto, que, en algún lugar, aún era el niño que ella había criado. El Ara se refugiaba en sus oraciones, buscando en el diálogo íntimo con su fe la fuerza para soportar. Dios, dame fuerzas para soportar, murmuraba ante el altar, la vela temblante como su propia alma. Pedía por luz para el camino de Ernesto, por redemption, para el nieto, que parecía perdido en las sombras de la amargura. El caballo, desde afuera, golpeaba la pata en el suelo, inquieto, como si compartiera la angustia de el Ara, un testigo silencioso de un drama familiar que se desarrollaba sin que nadie más lo supiera. Mientras la tensión crecía, el Ara intentaba convencerse de que era solo una fase, que el niño bueno que ella conocía volvería, pero cada día, la esperanza disminuía, reemplazada por un temor creciente. El silencio de Guardián, sin embargo, no era de impotencia, sino de observación atenta, de un presentimiento que crecía, como el calor opresivo que antecede una tormenta en el Chaco. En él esperaba, como un guardián leal,
el momento justo para intervenir, sintiendo el dolor silencioso del Elara y el avance implacable de la crueldad. La tensión en el rancho escaló como las dunas de arena bajo el viento incansable del Chaco, cada día trayendo una nueva capa de angustia. Las palabras cortantes de Ernesto, antes murmullos de descontento, a Horace, transformaban en agresiones verbales directas, envenenando el aire que Elara respiraba. Él la humillaba con frases cargadas de rencor, culpándola por una vida de infortunios, por los padres perdidos, por una infancia que él distorsionaba en su mente para justificar su propia crueldad. Vieja inútil, no me diste nada, soy así por tu culpa. Resonaban en las paredes de adobe, cada palabra un látigo invisible en el alma de la anciana. El abuso psicológico se intensificaba, minando la ya frágil paz de Elara en Ernesto. Amenazaba con incendiar el rancho, el único hogar que ella conocía, o abandonarla a su suerte en la vastedad de la planicie. La privación de pequeños confortos, un vaso de agua negado en el calor abrasador, la ausencia de un trozo de pan en el desayuno, era una tortura lenta, pero eficaz, que la hacía sentirse disminuida, impotente. Elara respondía con un silencio cargado, su dolor interno profundizándose con cada ataque, sus arrugas volviéndose más marcadas con la tristeza. El dolor interno de Elara era un río caudaloso que corría por debajo de su aparente resignación. Sentía la vergüenza de las agresiones secretas, de los empujones que la desequilibraban, de los apretones en el brazo que dejaban marcas invisibles en su piel frágil. Las agresiones físicas, antes esporádicas, se convirtieron en parte de un patrón sombrío, realizadas en las sombras de la casa, donde la vulnerabilidad de Elara era expuesta sin testigos. Cada acto era una traición al amor que ella había dedicado al nieto, un golpe en el corazón de su fe. En su cuarto, a la luz parpadeante de una vela, Elara se arrodillaba ante el altar. Sus oraciones ya no eran súplicas por intervención, sino un lamento silencioso que buscaba consuelo. Señor, tú ves mi dolor, murmuraba, sus lágrimas resbalando por el rostro marcado. La vieja foto de su hijo Rafael, aún niño, sobre la cómoda descolorida, era un recordatorio doloroso de un pasado feliz, de una promesa de familia que Ernesto había deshecho con su amargura. Guardián, el caballo, en su puesto de observación silenciosa, sentía la angustia de Elara. Sus relinchos se volvían más urgentes. Un sonido grave que parecía hacer eco al dolor de la anciana, golpeaba la pata en el suelo, inquieto, olfateando el peligro que se espesaba en el aire del rancho. Sus ojos profundos seguían a Ernesto con una vigilancia intensa, como si quisiera desentrañar la oscuridad que lo consumía y proteger a la mujer que amaban. La impotencia de Elara era palpable, pero su fe era el único pilar que la impedía sucumbir. No tenía a dónde ir, a quién recurrir. El Chaco, vasto e indiferente, era su prisión. Cada noche, antes de conciliar el sueño, hablaba con Guardián en su mente, desahogando sus miedos más profundos, buscando en la imagen del caballo la fuerza para enfrentar el día siguiente, la siguiente agresión. El silencio del caballo no era pasividad, sino una observación atenta, una comprensión profunda de la dinámica. Crow Cusey. Él entendía el lenguaje no verbal de Elara, el dolor en sus ojos, el temblor en sus manos. La cicatriz en su pata, símbolo de su propia resiliencia, parecía brillar bajo la luz de la luna, como un presagio de que algo estaba a punto de cambiar, que la justicia, de alguna forma, se manifestaría. Ernesto, por su parte, parecía regocijarse en el dolor que causaba, alimentándose de la fragilidad de su abuela. Su vicio en el alcohol lo volvía aún más impredecible. Un volcán de rabia a punto de entrar en erupción. Las noches en el rancho eran largas y llenas de suspense, con Elara acurrucada en su cama, el corazón apretado, esperando el próximo acto de crueldad que vendría con la oscuridad. La casa, antes un santuario de paz, se convertía en un escenario de tormento. Cada grieta en las paredes de adobe era un espejo del alma destrozada de Elara. Pero, a pesar de todo, ella se negaba a quebrarse. Su dignidad permanecía intacta. Una llama parpadeante en medio del vendaval. Vieja olla de hierro sobre la estufa de barro, antes un símbolo de sustento, ahora parecía vacía,
Así como las esperanzas de la anciana, la tensión alcanzaba su punto de ebullición. El cielo, en un atardecer sofocante, estaba cargado de nubes oscuras que prometían lluvia, pero la lluvia no llegaba. Solo el calor opresivo y el presentimiento de algo terrible en el aire. Guardián, apostado frente a la ventana de la cocina, observaba a Elara con una intensidad que le provocaba un escalofrío. La certeza de que el caballo, en su sabiduría, presagiaba el clímax de la crueldad que se acercaba inexorablemente. El sol ya comenzaba a despedirse en el horizonte del Chaco, pintando el cielo con tonos de rojo y naranja, pero la belleza de aquel atardecer era profanada por la oscuridad que se cernía sobre el corazón de la promesa. El aire estaba denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, y la amenaza de una tormenta inminente parecía reflejar el caos que dentro de la pequeña casa de adobe. Elara, fragilizada y exhausta, intentaba protegerse de los golpes verbales de Ernesto, que ahora, ebrio y consumido por la furia, subía el tono de sus agresiones, transformando lo que antes eran empujones en golpes más contundentes que la hacían tambalear y chocar contra las paredes. Ernesto, el sombra, estaba descontrolado. Su voz, áspera y cargada de odio, profería palabras que quebraban el último resquicio de esperanza de la anciana. Humelandola, why? Acusándola de todos los infortunios de su vida. Agarró el brazo de Elara con fuerza brutal, sus dedos hincándose en la piel fina y arrugada, y con un empujón violento, la arrojó al suelo. La anciana sintió el impacto de su cuerpo contra el suelo de tierra apisonada, y un dolor agudo recorrió su espalda, pero el dolor físico era ínfimo comparado con el dolor en el alma, la quiebra de su dignidad. Caída, Elara miraba a Ernesto con los ojos llenos de lágrimas, pero aún guardando la inmensidad y la tristeza velada que la caracterizaban. Su fe, tan inquebrantable hasta entonces, vacilaba. Era el momento más sombrío de su existencia, cuando el mal se manifestaba en su forma más cruda, y la soledad parecía engullirla por completo. La casa, antes su refugio, ahora era el escenario de su calvario, y cada grieta en las paredes de adobe parecía profundizarse, reflejando la fractura en su espíritu. Pero, de repente, un relincho fuerte y gutural cortó el aire. Un sonido que no era solo de animal, sino de una fuerza antigua y protectora que no podía ser contenida. Guardián, el caballo de pelaje castaño oscuro y la mancha blanca en forma de V invertida, irrumpió por el patio con una velocidad sorprendente. En su presencia era imponente. Sus ojos, antes serenos, ahora ardían con una intensidad casi sobrenatural. Fijos en Ernesto, el suelo tembló bajo las patas fuertes de Guardián mientras se acercaba a la puerta. Su crin y cola espesas y enredadas hondos, como una advertencia. La pequeña cicatriz, en forma decreciente en su pata delantera derecha, parecía pulsar con una luz propia, un sello de su resistencia y de su conexión con los desafíos de la vida, que se manifestaba en ese instante crucial. Él era la personificación de la justicia que Elara tanto clamaba en sus plegarias silenciosas. Ernesto, tomado por sorpresa, se tambaleó hacia atrás, sus ojos fijos en la figura masiva del caballo. Había algo en la furia contenida de Guardián, algo en su presencia, respeto, e inspiraba un miedo primordial que Ernesto nunca había sentido antes. El caballo se detuvo, a pocos pasos de la puerta, golpeando la pata en el suelo con fuerza, y soltó otro relincho, un sonido que no era una invitación, sino una advertencia, un decreto. La intervención de Guardián no fue una agresión directa, sino una manifestación de poder y protección. Se postró entre Elara y Ernesto, un muro vivo de pelaje oscuro, su respiración pesada y controlada. El ira en la sala se espesó aún más, ya no con la furia de Ernesto, sino con el aura protectora del caballo, que parecía absorber toda la negatividad y transformarla en una energía inexpugnable. Elara, desde el suelo, levantó la cabeza y vio a Guardián. En sus ojos no había miedo del animal, sino un brillo de reconocimiento, de gratitud. Era como si sus plegarias hubieran sido escuchadas, y la justicia divina se manifestara allí, delante de ella, a través de su fiel guardián. La ausencia de intervención
Humana era total. Solo. El animal defendía, un testimonio de la fuerza del amor y de la fe silenciosa. Ernesto, a pesar de su embriaguez, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mirada de Guardián, profunda y penetrante, parecía leer su alma, exponiendo su crueldad y el peso de sus acciones. Algo se rompió dentro de él en ese instante, no físicamente, sino en su conciencia. La imagen de la abuela caída en el suelo, protegida por el caballo, se grabó en su mente como una marca indeleble. La justicia se manifestó a través del animal, no como venganza, sino como un basta. Guardián no atacó, pero su presencia fue tan avasalladora, tan llena de propósito, que desarmó a Ernesto de su furia. El agresor retrocedió lentamente, sus ojos aún fijos en el caballo, su respiración jadeante, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la casa. Su coche viejo, levantando polvo, a medida que se alejaba, desapareciendo en el horizonte. El silencio volvió a reinar en el corazón de la promesa. Pero no era el silencio opresivo de antes, sino una paz profunda y liberadora. Guardián, con un relincho bajo, casi un murmullo de satisfacción, inclinó la cabeza hacia Ilara, como si la invitara a levantarse. La anciana, con dificultad, se apoyó en el suelo, el dolor físico aún presente, pero el alma aliviada de un peso que la oprimía desde hacía tanto tiempo. Ilara se arrastró hasta Guardián, y con las manos temblorosas, pero firmes, acarició el hocico del caballo. Lágrimas de alivio y gratitud resbalaron por su rostro, lavando el dolor y la vergüenza. «Señor, tú eres justo», susurró, y el caballo, en respuesta, rozó su hocico en su mejilla, un gesto de cariño y consuelo. La fe silenciosa de Ilara había prevalecido, y la resistencia invisible encontró su manifestación. La casa, antes metáfora de ruina, ahora resplandecía con una nueva luz. Las grietas en las paredes de adobe aún estaban allí, pero ahora representaban no el dolor, sino la resiliencia y la capacidad de superar. Ilara, sentada en su silla, observaba al caballo pastar tranquilamente en el patio, y sentía una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. El amor que sobrevive al abandono había vencido. La noche cayó sobre el rancho, pero esta vez las estrellas parecían brillar con más intensidad. Ilara, en su altar, encendió una vela, y la luz dorada iluminó la imagen de Nuestra Señora de la Paz. Su oración era de agradecimiento, una súplica para que Ernesto encontrara su camino, para que la intervención de Guardián fuera el catalizador de un cambio en su vida. La liberación emocional era palpable. La intervención de Guardián había sido un parteaguas. No se sabía si Ernesto regresaría, o si su conciencia, sacudida por el encuentro con la fuerza ancestral del caballo, lo llevaría a un camino de redención. Pero para Ilara, la promesa de paz finalmente se cumplía. El rancho, el corazón de la promesa, era, nuevamente, un santuario, no más de tormento, sino de esperanza y redención. El contraste entre la humanidad cruel de Ernesto y la animalidad pura y protectora de Guardián nunca fue tan evidente. El caballo, en su sabiduría intuitiva, había invertido las expectativas de humanidad y animalidad, mostrando que la verdadera nobleza reside en la lealtad y en la capacidad de proteger a los más vulnerables. Ilara sabía que ese caballo no era cualquier animal, y así, bajo el cielo estrellado del Chaco, Ilara de la Paz Velázquez Silva, la mujer de fe, simple y dignidad silenciosa, encontró el alivio en Guardián. El caballo de pelaje oscuro y alma protectora permaneció vigilante, su figura imponente, una promesa de que la justicia, aunque silenciosa e inesperada, siempre prevalecería en las tierras de el corazón de la promesa.